Tuvimos el día de ayer el festejo de los 200 años de Asamblea Legislativa. Históricamente es importante en el mundo, incluso te diría en el mundo, sí. No son tantos los países que pueden decir que han tenido una vida parlamentaria, ¿verdad? Tan longeva. Pero sí, tampoco podemos negar que esos 200 años han habido interrupciones, ¿verdad? Han habido golpes de Estado, han habido, digamos, por ejemplo, ahí estaba viendo los primeros 20 años de vida independiente de Costa Rica fueron muy movidos, ¿verdad? Convulsos, ¿verdad? Sí, convulsos. Una guerra civil, ¿verdad? La guerra civil de Chomogo, justamente por la capitalidad, ¿verdad? Lo que digamos, de Cartago del traslado de Cartago hacia San José, bueno, trajo como consecuencia un conflicto, ¿verdad? Luego, digamos, el nombramiento de... Es decir, sí. Todo, la vida política como todo ha sido un proceso de aprendizaje. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos independizamos de España, ¿verdad? Y digamos, del legado institucional de España, digamos, lo único que se preserva hoy día es la municipalidad. Exacto. La municipalidad, y por eso es muy importante, y recientemente, bueno, ha habido un colega que ha trabajado mucho eso. En realidad el acta de independencia de Costa Rica es de 29 de octubre de que es cuando deberíamos celebrar. Claro, ahí se han antepuesto los intereses comerciales, que dice, es que la gente... Es que el 15. Es el 15. No, el 15 fue la separación, digamos, de Guatemala. Y está bien, los guatemaltecos deben festejar el 15, ¿verdad? Pero el acta y la reunión del Cabildo Abierto, ¿verdad? Fue en Cartago el 29 de octubre, ¿verdad? El 29 de octubre. Entonces, son hechos, digamos, históricos que son importantes, claro, que estén bien registrados. Lamentablemente, digamos, aquí no lo hemos hecho así, y entonces, bueno, se impuso, y no es una tradición tan vieja la de festejar el 15 de septiembre, ¿verdad? Pero, digamos, ya hay decretos presidenciales firmados. Guillermo, ahí lo decía doña Pilar Cisneros ayer, que escuchaba yo la intervención de ella por la celebración de los 200 años, decía que a través de estos 200 años, don Guillermo, la Asamblea ha tenido ese desafío de evolucionar, y la Asamblea siempre, en cualquier año, en cualquier época de nosotros costarricenses, tiene que estar en función de nosotros. O sea, siempre con nosotros como sociedad, don Guillermo, evolucionamos, y no puede ser que la Asamblea no evolucione y no vaya de la mano con nosotros. ¿En qué sentido? Recordemos que la Asamblea, don Guillermo, aprueba proyectos de ley, y es una de las potestades únicas. Ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni ningún otro poder hace eso. Y lo que ayer doña Pilar Cisneros decía, o llamaba la atención a los diputados, es que han dejado de responder a las necesidades y al clamor público. ¿De qué? De nuevas reformas, don Guillermo. Sí. No, y ayer, digamos, en el contexto de estos 200 años, hubo pocas remembranzas de la historia de Costa Rica, y sobre todo de la historia de esos primeros años que son importantes, ¿verdad? Cómo se va fundando, digamos, el Estado de Costa Rica, ¿verdad? Y para que sea Estado, bueno, tenemos que esperar hasta 1824 en una reunión de la Federación de Estados Centroamericanos. Entonces Costa Rica participa, y ahí mismo en Guatemala
nos designan estados. Exacto. Entonces, el miembro que regresa a Costa Rica, ¿verdad? Después de eso dice, ok, ahora formamos parte de la Federación Centroamericana y tenemos que organizar un congreso, una asamblea legislativa. Y entonces, el 15 de enero de 1825 se establece ese primer congreso. Con José Rigoberto revisaba ahora un libro histórico sobre, digamos, los nombres de los primeros congresistas, eran 10, llama mucho la atención. Ese tema, digamos, lo estudió uno de los grandes investigadores que tuvieron, digamos, las ciencias sociales costarricenses y sobre todo la ciencia política, Samuel Stone. Samuel Stone escribió un libro sobresaliente que se llama El legado de los conquistadores, y efectivamente en el legado de los conquistadores lo que aparece ahí son grupos de familias, ¿verdad?, vinculadas, digamos, a los sectores españoles, ¿verdad?, descendientes de españoles que son quienes van a tener el poder en sus manos, focalizado aquí en esta área, el Valle Central, que llamamos hoy día, y que ellos le decían los centralistas, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué es interesante con eso que vos decís, don Guillermo? Hay que recordar y remontarse a aquellos tiempos. Existía mucho miedo e incertidumbre sobre si tomábamos la decisión de independizarnos. Claro. Entonces, a veces, ya como estamos en 2025, desde que nacemos tenemos ese sentimiento de independencia, de que pertenecemos a un país, pero en aquel entonces aquellas bases se estaban forjando, don Guillermo, y en muchas de las obras que uno lee, lo que había era aquello que decían los nublados del día, que no sabíamos qué pasaba, porque acuérdense en algo, costarricenses, en aquel entonces, don Guillermo, no existía los medios de celular, ni nada de eso, ¿verdad? Ni existía... No, seguro ni la radio, era entonces, muy, digamos, muy precario la comunicación, entonces, era escrito, sí existía la imprenta, ¿verdad? Entonces, sí, pero digamos, sueltas, las noticias, imagínate, un Guillermo, las noticias desde México, desde Guatemala, tomaban semanas, porque venían bajando a caballo. Entonces, nuestros próceres de la patria decían, bueno, ¿y qué hacemos? No sé qué están pensando allá en Guatemala, es que ahora con la tecnología yo llevo al día a día las noticias, pero hubo mucha prudencia y en ese tiempo hubo mucha rebelión. Algunos no querían pertenecer a aquellos gobiernos de Iturbide y todas esas cosas de México, porque no teníamos... No, de hecho nos anexamos al gobierno de Iturbide. Y había muerto. Lo que no sabía es que había muerto. Es que había muerto, es cierto, digamos. Y es que, vea qué interesante, don Guillermo, el día de ayer yo esperaba, yo me tomé el tiempo de ver todas las... Faltó un historiador ahí, ¿verdad? Sí. Pero usted sabe que Andrea Álvarez es historiador. Es historiadora, pero no ejerce. Igual, digamos... Ella dice que eso es de la salud, pero y digamos, no solo eso, se enfrascaron en una lucha de lo que viene de la elección, ahora el 2026. Porque yo analizando las declaraciones del señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, miraba fijamente a don Guillermo, al presidente, y lo atacaba y le decía bipartidista, y le decía que autócrata, digamos. A mí no me gustó ese enfoque de esas declaraciones, porque lo que se estaba celebrando en específico era 2 siglos de un parlamento, Guillermo. Y eso representa mucho, porque representa que somos una democracia muy madura. Y estábamos revisando, porque eso es importante que lo sepan ustedes, digamos, de instituciones, digamos, que han ido saliendo o la forma, digamos, de organización del Estado. En 1825 nos encontramos un dato muy curioso. Había un poder que se llamaba el poder conservador. El poder conservador. ¿Verdad? Entonces, yo sinceramente he estudiado ese periodo. Vea qué interesante, venía en la ley fundamental del Estado de Costa Rica. De 1825. Y decirle a la gente en qué consistía el poder conservador. Es que era un poder con consejeros, ¿verdad? Ajá. En el que existía un consejo que eran personas como notables, eran personas preparadas
y que tenían requisitos muy específicos. Por ejemplo, tenían que tener un patrimonio de 200 pesos. Que era mucho dinero. Era mucho dinero en 1825. Claro. Y lo que hacían, vea qué interesante, costarricense, don Guillermo, tenían una oficina adjunta del Parlamento. Entonces, tenían que tener raíces eclesiásticas, así, me imagino que son sacerdotes. Sí, diáconos. Diáconos. Entonces, digamos, llegaban los diputados y consultaban. Era como un oráculo, ¿verdad? Como que decían, bueno, bajo mi punto... Es que hay que recordar que en esos tiempos, don Guillermo, esas posiciones solo se les encargaba a personas con experiencia, ¿verdad? Con señores. Y visión religiosa. Y visión religiosa, porque se tomaba en cuenta... De hecho, esa constitución empieza... Oiga cómo empieza, don Guillermo, es que vea qué interesante. El pacto fundamental. Empieza, en el nombre de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Sí, vea qué interesante, digamos, porque bueno, Costa Rica durante muchísimos tiempos, ¿verdad? Desde que es, digamos, un estado independiente, la religión católica ha sido la religión de Costa Rica. Los primeros, vea qué interesante, eso yo lo había investigado, los primeros grupos, digamos, protestantes llegaron a Costa Rica en 1840, por ahí, en esos años, y estuvieron localizados cerca ahí de donde está hoy día el Teatro Nacional, por ahí fundaron, digamos, el primer centro de reunión o iglesia. Entonces, digamos, ahí pues ya se rompe un poco el monopolio que heredaron los españoles, ¿verdad? Eso está claro, ¿verdad? Esta ley fundamental, don Guillermo, que es de las primeras que vemos, oiga, ni siquiera se llama constitución, se habla de ley, lo cual es totalmente otra connotación, pero hay algo interesante, se remonta de Bolivia. Imagínate que vienen muy bien regido, mínimo 2, máximo 5, y se metían en todos los asuntos, ¿verdad? Pero son las bases que sentaron nuestra constitución, ¿verdad? Que muchísimos años después, don Guillermo, es la que está vigente, que es del año 49. Pero tampoco es que cambie mucho, lo que pasa es que estas leyes, don Guillermo, son más amplias, ¿verdad? Sí, era una Costa Rica de muy poca población, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de que cerca de 25,000 personas, ¿verdad? Sí. Ahí los estudios demográficos nos quedan debiendo. Yo escribí un libro un poco de historia demográfica de Costa Rica. Sí, yo lo leí, el de la historia de Costa Rica. Sí, tenemos que revisar mucho más, tiene que haber mucho más investigación, porque no es posible, salvo que, digamos, se negara a los indígenas como parte de la población costarricense, ¿verdad? En todo caso, en la legislación de esa época se cita mucho, ¿verdad? Ese centralismo que ha ejercido esta parte de Costa Rica sobre el resto del territorio. Sí. Y sigue siendo así, ¿verdad? Sí. Sigue siendo así. El Valle Central, vean ustedes, es el punto de mayor concentración de personas y capitales, ¿verdad? De actividades. Aquí están, digamos, las actividades fundamentales del Estado, ¿verdad? Históricamente, y yo ahí sí te puedo decir que en algo Rodrigo Chávez ha empezado a cambiar la historia de este país, porque por primera vez gana, digamos, una elección en Costa Rica, ganando, digamos, lo que uno llama regiones periféricas. Que era muy liberacionistas. Sí, digamos, le dio vuelta. Por ejemplo, don Guillermo, una provincia como Limón, que tanto sufrió, tanta violencia sufrió, y había votado por liberación siempre. Punta Arenas era otra. Claro. Y yo estoy muy feliz porque nosotros en San José, vieras, don Guillermo, siempre pensamos en los costarricenses de costero. Y se ha descuidado mucho esas zonas. Totalmente. Son una zona como Punta Arenas que yo quiero tanto. O el norte, digamos. O el norte. Los Chiles, Cruzitas, Upala, todo ese asunto. Vea la riqueza que hay ahí. Vea la riqueza. Sí. Vea la riqueza. Pero eso sí, por la falta de organización que pasó en esta última administración de Laura Chinchilla y de don Oscar Arias, se hizo ese proyecto de Cruzitas. Se hizo mal. Los que se enriquecen son otros, don Guillermo. No el Estado. Entonces, eso ha faltado regulación. Y además yo le agrego algo, Guillermo, con respecto a la actividad de ayer. A mí me dejaron mucho que desear porque la Asamblea Legislativa no solo son los 57 diputados, don Guillermo. Hay gente que trabaja, por ejemplo, yo como abogado he trabajado y he ido a leer libros y consultar actas
en la biblioteca de la Asamblea Legislativa y vieras qué bien que atienden. Y son personas, vea qué interesante, costarricense. A mí me dijo la bibliotecaria, se dice. Me dice, dígale a los costarricenses que están invitados, siempre que necesiten consultar alguna ley o cualquier cosa que quieran conocer, ahí está la biblioteca de la Asamblea Legislativa. ¿A qué voy? Porque no se hizo mención de esos servicios también que el costarricense tiene derecho, don Guillermo, a saber. Vea qué interesante, porque en esos días ha tenido que ver mucho y se ha vuelto a mencionar, digamos, a uno de los grandes intelectuales que tuvo Costa Rica, Rodrigo Facio, lo citó don Juan Diego Castro. Pero para ir a ver, digamos, las actas de la constituyente de 1949, hay que ir a esa biblioteca. Ahí está. Custodiados y ahí. Entonces usted ve, digamos, y usted revisa el expediente de cada uno de los artículos aprobados, qué discusión se dio y cuál era, digamos, la intención, ¿verdad?, de ese artículo, ¿verdad? Claro, es lo importante. En derecho, ¿ustedes cómo le llaman a eso? Eso se llama el espíritu de la norma. El espíritu de la norma, exacto. Eso se llama el espíritu. Y para eso hay que ir ahí. Claro, ¿verdad? porque en las actas, don Guillermo, se pone, digamos, usted es un diputado, entonces usted hace referencia al tema, se escribe de manera tácita lo que usted consideró para decir que esa ley es procedente o no, ¿verdad? Sí, entonces, digamos, eso es fundamental porque justamente con el tema de las pensiones, vea usted, Rodrigo Facio había hecho una advertencia. En esa época apenas estaba empezando, digamos, la vida universitaria. Estamos hablando, tenía 9 años, la universidad el decreto había sido en 1940. Ajá. Rodrigo Facio era uno de los intelectuales más destacados, después fue rector de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y él fue constituyente. Era justamente de un grupo, digamos, de intelectuales que se reunía, que al final, digamos, algunos fueron muy cercanos, digamos, a don José Figueres, ¿verdad? Y otros no, ¿verdad? La agrupación que se llamaba Organización para el Estudio de los Problemas Nacionales, ¿verdad? Era un grupo de intelectuales universitarios, escritores y eso, ¿verdad? Se reunía con frecuencia y discutía temas con mucha libertad. Algunos de ellos luego pasan a formar parte del Partido de Liberación cuando se forma en 1952. Pero Rodrigo Facio fue siempre un espíritu muy independiente, digamos, era un hombre, un economista. En aquella época, economía y filosofía se ligaban mucho, un economista, muy filósofo, ¿verdad? Entonces, ahí hizo algunas advertencias previas cuando se establece y se habla de jubilaciones. Entonces él lo pensó en términos económicos y en términos filosóficos. Y me hizo gracia porque vi a Juan Diego hablar de ese tema, y bueno, el presidente aprendió ahí un poco la lección. Sí. Siempre escuchar a don Juan Diego, Guillermo, es muy enriquecedor. Sí, es un hombre muy instruido, ¿verdad? Ahora bien, sobre el tema de las pensiones de lujo, yo sí quiero compartirles que yo no sé si ellos tuvieron la oportunidad, usted costarricense, de ver los montos, don Guillermo. Sí hay montos muy exagerados. Hay montos de 15, 14 millones de colones, sobre todo catedráticos, y también está mucho ex magistrado. Por ejemplo, la señora presidenta de la Corte, doña Zarela Villanueva, anda rondando los 10 millones de colones. Aquí lo que sucede es que durante muchas décadas, don Guillermo, se ha ido dando legalidad a esas pensiones. Entonces, si usted habla, por ejemplo, del régimen especial del OIJ, es una cosa. Entonces, doña Zarela Villanueva disfruta de esas pensiones por el régimen especial del OIJ. Todos los empleados, don Guillermo, cotizan a diferentes sistemas, ¿verdad? A un sistema propio del Poder Judicial. Eso es importante aclararlo. Ahora bien, el presidente, yo tuve la oportunidad de leer el proyecto de ley, don Guillermo, y lo que busca es que sobre todo las pensiones
ya muy altas, 13 millones, 12 millones, 10 millones, sí se reconsideren. Y por lo menos que se busque una deducción. Y además, ¿sabes qué dice? De que dependiendo del caso, se revise si la persona ya es económicamente solvente. Porque, por ejemplo, ponen el caso del presidente don Miguel Ángel Rodríguez, que es una persona, un empresario conocido. Tiene un capital independiente. Tiene un capital y tiene una independencia ya económica. Sin embargo, disfruta de una pensión cerca de 3 millones de colones. Como expresidente, los expresidentes costarricenses disfrutan de una pensión. Inclusive, estos expresidentes no se han ido al país. Hay unos que se van y la siguen cobrando. Yo no sé cómo hacen. Pero sobre todo lo que se busca es que se analicen las pensiones más altas, don Guillermo. Sí. No, y no solo eso, porque, porque esa ley fue modificada. Ajá. Anteriormente, con una sola vez que usted fuera electo diputado, ya era pensionado. Ya era pensionado. Entonces, digamos, a mí me tocó conocer, digamos, conocí a gente en la universidad, ¿verdad? Que, digamos, ya disfrutaba de la pensión, habiendo sido elegido como representante, digamos, de la Juventud Liberacionista, para poner un caso, ¿verdad? Entonces, imagínate que llega a la Asamblea Legislativa con 27 años, sale con 31 años toda la vida y ya está para toda la vida pensionado. O sea, esa ley se modificó, pero hubo que esperar en los años 80 para que se modificara. No, y ha tenido pequeñas modificaciones, y han bajado los montos, pero también, digamos, hay mucha discusión, porque no es solo la plata. Por ejemplo, hay varios expresidentes, en este caso, de que piden seguridad de la DIS, del Estado. Sí, todavía. Entonces, digamos, tenemos que sumar. Oscar Arias tiene oficiales de la DIS. Y yo me pregunto, ¿protegiéndolo de qué? O inclusive, él recibe pensión. No puede pagar 2 oficiales de seguridad, don Guillermo, para que protejan su... Todo tiene que salir de la bolsilla suya, del bolso suyo, del bolsillo del costarricense. Es que eso no puede ser. Ahora bien, también, digamos, doña Zarela Villanueva es una persona joven también, como dice don Guillermo. Va a tener 20, 25 años. Bueno, ojalá Dios me le dé mucha vida. Pero es que, don Guillermo, son 10 millones por mes. Son 120 millones. Sí, el aguinaldo. Ahí son 130. Bueno, y es que, a ver, ahora sí hay algo a la hora de la práctica y con la Asamblea Legislativa. Estamos en el 2025. Viene el inicio de campaña, don Guillermo. Y los diputados, más bien, algunos están pensando en renunciar para hacer otro periodo, para hacer otras cosas. Y es un año que yo no creo, sinceramente, que ni en ordinaria ni en extraordinaria se vaya a discutir, ¿verdad, don Guillermo? No lo creo. Sí, bueno, ayer, digamos, en esta conversación que hubo, ¿verdad? En este festejo de los 200 años de Asamblea Legislativa, bueno, yo creo que como crítica hizo falta más análisis de la historia, digamos, de cómo había evolucionado, digamos, la forma parlamentaria en Costa Rica, ¿verdad? Pues sí, digamos, compartimos con ustedes, digamos, yo también. Ese sentir de que, bueno, es una institución antigua en Costa Rica, ¿verdad? Es una institución que ha sido relativamente, ha tenido permanencia, salvo en los gobiernos golpistas, ¿verdad? Donde generalmente se suprime ¿Sabe qué es importante? Ayer, don Guillermo, que yo veía una pequeña entrevista que le hicieron al presidente Rodrigo, porque no lo dejaron subir a dar un discurso, ¿verdad? Cosa que a mí no me parece. Estamos hablando del señor presidente de la República. Y si yo lo voy a invitar a la asamblea, es a tratarlo como se merece. Primero que todo, con respeto. Sí, lo que lo invitaron fue... Se le llama el primer mandatario. Sí, lo que lo invitaron fue... Vea, era increíble. Don Rodrigo Arias se le quedaba viendo con unos ojos que Dios guarde las miradas mataran, don Guillermo. Y queriendo regañar al Ejecutivo. Cosa que a mí no me parece, sinceramente. Ahora bien, ¿qué les iba a decir? Cuando vino la entrevista, un periodista, Richard Molina. Ajá, Richard Molina. Muy buen periodista, le hizo la siguiente pregunta. Que si no era tiempo de ir considerando
de que los diputados fueran elección popular, porque el que no lo sepa, ¿verdad? Con mucho gusto le explicamos, don Guillermo, los diputados se hacen bajo una fórmula del Tribunal Supremo de Elecciones correspondiente a los votos. Entonces, muchas veces, ese es mi sueño para el costarricense, que cuando vote, don Guillermo, que nosotros veamos los rostros de los diputados por los que votamos, porque hay muchos diputados que trabajaron muy bien este periodo. Sí, que sea por papeleta y en lista. Exactamente, que yo sepa por quién estoy votando como diputado. No puede ser que los partidos simplemente tiran la fórmula, don Guillermo. Ah, bueno, este va de primero, este de segundo, este de tercero, este de cuarto. No. Y no sabemos quiénes son. Inclusive, vea qué interesante el ejercicio, don Guillermo. Cuando estamos en elecciones y uno empieza a ver quiénes entran y quiénes salen de acuerdo al número de votos, uno va conociendo los nombres, uno no conoce los nombres de ellos. No, y el sistema de elección es complicado, ¿verdad? Porque ¿sí? Están los que sí logran, digamos, la cantidad de votos, pero luego entran, digamos, los cocientes y subcocientes, ¿sí? Y es complicadísimo. Al punto que la diputada de Limón, Catherine, al final ganó por subcociente con 2 votos. Con 2 votos y se discutieron, ¿se acuerda? Que había un voto mal marcado y... O sea... Es que no tiene sentido en una democracia. Y vean qué importante. En una democracia no es eso. No, y digamos, nosotros tenemos 200 años con la Asamblea Legislativa, pero nosotros nos hemos ido dando cuenta, don Guillermo, de que los diputados son importantísimos. ¿Por quién estoy votando? Antes, cuando uno iba a votar, solo veía la del presidente. Sí, y uno decía, bueno, yo soy liberacionista, soy del naranjazo, soy del otro, ¿verdad? Pero ahora, para mí, el Estado está aquí, en Cuesta de Mora, don Guillermo. Ahí es donde laten la legislación, ahí es donde se toman las mejores decisiones, ahí es donde un Estado sobresale o no sobresale, porque no es solo aprobar leyes, aprueban tratados, don Guillermo, aprueban presupuestos. Sí, la gran parte de las funciones las ejecutan la Asamblea Legislativa. Como dijo ayer